Hola, vamos a hablar hoy de el método clínico. ¿Cómo hacemos diagnóstico los médicos, los doctores, las doctoras? Porque es imprescindible tener un diagnóstico para tomar una decisión. Un mal diagnóstico suele llevar a una mala decisión y un buen diagnóstico suele llevar a una buena decisión. Hay que entender que eso es probabilístico. La medicina es probabilística. De hecho, yo puedo tomar una buena decisión y al paciente le puede ir mal, a pesar de la buena decisión. O al contrario, puedo tomar una mala decisión y al paciente le puede ir bien. La medicina es probabilística. Sin embargo, si yo consistentemente tomo buenas decisiones, a mis pacientes en probabilidad les va a ir mejor que si tomo malas decisiones. Todo eso es una anatomía de un método clínico. El método clínico no significa nada más saber, digamos, escuchar, saber resonar con el enfermo y explorarlo. No, un buen clínico tiene que tener conocimientos de otras áreas. Tiene que conocer, por ejemplo, el análisis estadístico, los valores de utilidad de las pruebas de diagnóstico. Tiene que conocer cosas como momios, probabilidades, el teorema de Bayes. Yo le digo a mis estudiantes que yo divido a los doctores, a las doctoras en dos. Los que conocen bien el teorema de Bayes y los que no. Y creo que en el transcurso de lo que vamos a hablar, de estos videos relacionados con la clínica, vamos a poder dar la razón a ese fundamento que es el análisis de Bayes para la toma de decisiones. Ser un buen clínico entonces no es nada más decir que tengo mucha experiencia viendo, platicando, explorando pacientes. Eso es bueno, sin ninguna duda. Pero es que un buen médico necesita otras cualidades. Necesita conocer el método clínico, desde luego. Hay que conocerlo, tiene una anatomía de la que vamos a hablar. Necesita conocer los valores de utilidad de las pruebas de diagnóstico. No todas las pruebas son iguales. Ni en todas las circunstancias las pruebas significan lo mismo. La misma prueba en circunstancias diferentes se puede interpretar de manera completamente distinta. Hay que conocer eso alrededor de las pruebas de diagnóstico. Tienen valores de sensibilidad, de especificidad, de valores predictivos, índices de verosimilitud de las pruebas. Hay que conocerlo. Hay que conocer de momios y probabilidades, por lo que vamos a ver que es posteriormente el análisis de Bayes. Y el análisis de Bayes nos permite ver precisamente en esa anatomía de la decisión cómo una hipótesis que yo tengo de diagnóstico se modifica con condicionantes que pueden ser, por ejemplo, las pruebas de laboratorio. Entonces, no es que es nada más la clínica algo intuitivo. Vamos a decir que también se necesita conocer, por ejemplo, cómo aplica esto para el nomograma de Fagan o Fagan y finalmente tomar una decisión que esperamos que sea lo mejor para el paciente. Vemos entonces que ser un buen clínico no es tan sencillo como tener experiencia y nada más, ni es solamente intuitivo. Hay que conocer otras cosas. Y vamos a platicar en el primer video precisamente del método clínico, un poco su desarrollo histórico y cuál es en la actualidad el método que utilizamos los médicos. Vamos a hablar entonces de cuál es el método que usamos los doctores, las doctoras, para llegar a un diagnóstico. ¿Cuál es nuestro método clínico? Hay que decir que esto tiene su historia. En la medicina occidental, el método clínico que se utilizó hasta bien entrado el siglo XIX, de hecho hasta finales del siglo XIX, era el método galénico de los humores. Se suponía que estábamos constituidos de tierra, aire, agua y fuego, y que la enfermedad era el desequilibrio de esos humores. Por ejemplo, si había fiebre, significaba que el humor colérico, que representaba al fuego, se había salido de sus cabales por malas posiciones astrales, porque lo habían a uno visto con envidia. Las causas eran diversas, pero se habían desequilibrado los humores. Al fuego se oponía el agua, entonces
se le daba fuerza al oponente, se le daban baños al paciente, o bien se le quitaba fuerza al humor que estaba desbocado. En este caso se sangraba al paciente. Obviamente que en esas condiciones los médicos matábamos más de los pacientes que curábamos. En ese momento nació la homeopatía, por ejemplo, que ahora sabemos que es un placebo. Pero bueno, ¿cómo evolucionó entonces clínicamente la medicina? La medicina, cuando se van, digamos, recopilando las evidencias de lo que sirve y no sirve, a mediados del siglo XIX, empieza a desarrollar otro método, un método que es el método clínico moderno, que a mí me gusta representarlo como un círculo, porque es circular. Tú terminas de hacer algo con un paciente, tomas una decisión y a veces te tienes que regresar al principio. Hay un punto de partida, desde luego. Ese punto de partida, a mí me gusta siempre representarlo como algo que es fundamental, que es la empatía. Y le voy a poner un signo de admiración porque no se puede insistir demasiado en eso. Hay que ser empático. ¿Qué es la empatía? Eso existía desde los métodos clásicos. Es resonar con el enfermo. Que el enfermo sienta que ya está viendo en el doctor, en la doctora, alguien que está preocupado por él. Eso ya tiene un valor. Yo insisto también siempre con mis alumnos, bueno, si no puedes hacer nada más, por lo menos sé empático con tus enfermos. Por ejemplo, en el consultorio, hay que levantarse de la silla. No puede ser que entra el paciente, a veces entra con su familiar, y no te has levantado de la silla siquiera para indicarles en dónde se tienen que sentar. Es fundamental. Yo también siempre digo, lo menos que puedes hacer como médico, como doctor, como doctora, es salir a la puerta del consultorio a recibir a tu enfermo. Eso ya es parte de la empatía. De hecho, verlo venir, verlo caminar, es parte ya de la exploración. Entonces, se tiene que sentir esa empatía. Es importante entonces que el paciente sienta que la doctora ya está preocupada por él. Eso tiene un valor. Sin eso no hay medicina, hay que decirlo. ¿Qué sigue? Bueno, desde luego hay que presentarse, hay que tomar nombres, números de expediente, qué sé yo, anotar lo que se conoce como la ficha de identificación, ¿verdad? Una ficha de identificación. Esto va fluyendo en este sentido. Tomamos una ficha de identificación, su nombre, su edad, su teléfono, su WhatsApp ahora. Y después vamos a hacer todo lo relevante respecto de la historia clínica. Ahora, hay que centrar al enfermo. Porque el enfermo no conoce que los antecedentes y todo eso que le vamos a preguntar son necesariamente importantes para su padecimiento actual. Siempre conviene de entrada preguntar el motivo de la consulta, antes de nada más. Eso le ayuda al paciente a centrarse, a saber que si le estamos preguntando cosas es porque estamos nosotros pensando en qué tiene. A veces estamos ya preguntando de qué se murió su abuelito, por ejemplo, y no le hemos preguntado por qué viene a consulta. Entonces el motivo de consulta ya nos ayuda a centrar al paciente. Y ahora sí, después de preguntar ese motivo o motivos de consulta, porque la medicina se está volviendo compleja, vamos a hacer los antecedentes, los interrogatorios de antecedentes. Vamos a ponerlo aquí como los antecedentes. Hay de diversos tipos. No voy a insistir demasiado en ellos porque eso sería toda una plática, pero tenemos generalmente los heredofamiliares, qué enfermedades hay en su familia, ¿verdad? ¿Qué problemas ha tenido la gente que vive a su alrededor? Eso es importante. En relación con enfermedades genéticas o con diabetes, hasta con sobrepeso, cosas como esas. Las enfermedades que se transmiten directamente por los genes, algunas ya son conocidas en las familias, pero algunas son multifactoriales,
como el sobrepeso, como la diabetes, algunas enfermedades reumáticas. Eso se pregunta en los antecedentes heredofamiliares. Y luego viene lo que se conoce como antecedentes personales no patológicos, ¿verdad? Preguntar su estatus socioeconómico o algunos indicadores de su estatus socioeconómico, si tiene adicciones, si tiene algunas circunstancias que pudieran afectar su salud. Se pregunta, por ejemplo, en los antecedentes no patológicos, en el caso de las mujeres, cuántos embarazos, cuántos partos ha tenido. En el caso de los varones, de los niños, cuál fue su desarrollo, por ejemplo. No voy a insistir demasiado en eso. Los antecedentes personales patológicos se llaman, todo esto son antecedentes. Los personales patológicos, qué enfermedades ha tenido, qué le han dicho que ha tenido, de qué lo han operado. Antiguamente se preguntaba también en personales no patológicos las adicciones, como el tabaquismo, las drogas. Yo creo que eso conviene ponerlos en los personales patológicos, pero eso es cuestión de gustos. A mí me gusta más ponerlo en los personales patológicos, porque antes se pensaba que había drogas buenas, regulares y malas. Ahora sabemos que las drogas son drogas y casi siempre van a producir un daño. Entonces, si fuma, cuánto fuma, si utiliza cocaína, si se droga de alguna otra manera, si toma alcohol, cuánto toma, todo eso hay que ponerlo en los antecedentes, ya sea en los personales no patológicos o en los patológicos. Es al gusto. El siguiente punto es el PA, padecimiento actual. Ya preguntamos, ahora sí, ¿a qué viene? Yo también siempre insisto con mis alumnos, el padecimiento actual tiene que tener tres cosas que deben estar expresas ahí en el padecimiento. Cómo inició, cómo evolucionó y cómo es el estado actual de lo que le molesta. Es que ¿qué día empezó? ¿Usted qué sintió? Luego, ¿cómo fue yendo? Y ahora, ¿cómo está en este momento? Todo padecimiento actual tiene que tener eso, inicio, evolución, estado actual. Posteriormente ya vamos a lo que se llama el interrogatorio por aparatos y sistemas. Vamos nosotros haciendo un recordatorio y decimos del sistema neurológico, por el sistema nervioso. ¿Tiene usted alguna parálisis, alguna parte de su cuerpo dormida, por ejemplo? ¿Siente bien sus piernas? ¿Tiene buena movilidad? Ahí también se ven cuestiones intelectuales del juicio, aunque eso puede ser parte del hábitus exterior, que viene después. Pero el sistema respiratorio, por ejemplo, tiene tos, respira a gusto, tiene dolor abdominal, dolor en el vientre, tiene diarrea, le arde cuando usted orina, por ejemplo. Todo eso viene en lo que se conoce como interrogatorio por aparatos y sistemas, y lo que busca es que de manera sistematizada no olvidemos preguntar prácticamente nada. Después viene lo que se conoce como el hábitus exterior y los signos vitales. El hábitus exterior, cómo camina, cómo se ve, tiene sobrepeso, está demasiado delgado, está íntegro, no está íntegro, le falta un brazo, le falta una pierna. Todo eso es lo que se llama el hábitus exterior. ¿Cuál es su marcha? ¿Cómo se ve? Su estado general, su estado de ánimo. Eso es lo que se conoce como el hábitus exterior. Y los signos vitales, su presión arterial, su pulso, su temperatura. Recientemente se han agregado, y la frecuencia respiratoria, otros que podrían ser signos vitales, como la oximetría. Hay quien ya lo considera parte de los signos vitales. Se mide con un aparatito en un dedo cuál es la presión de oxígeno que tiene la sangre. Y a continuación, que ya obtuvimos el hábitus y los signos vitales, nos vamos a la exploración física, de la cabeza a los pies. Vamos haciendo principios que se han conocido siempre como inspección, palpación, percusión y auscultación. Percusión, auscultación. No me voy a detener también demasiado en eso. Ahora hay quien ha agregado a esto
Algunos médicos ya utilizan una exploración armada con ultrasonido, con pequeños ultrasonidos. Y ahora hay quien dice que en el futuro a toda esta exploración, inspección, palpación, percusión y auscultación, vamos a agregar la insonación, o sea, asomarse con el ultrasonido a ver algunas cosas. Eso tiene sus peligros también. Si no lo sabes hacer bien, mejor no lo hagas. Habrá que estar bien capacitados, pero probablemente eso sea parte del futuro. La fundamental, sin embargo, no cambia. El método clínico, ¿qué es este? La exploración física. Después de la exploración física, ahora sí, vamos a hacer aquí una hipótesis. Yo ya integro en mi cabeza todo. A veces no tengo media hora, a veces tengo 20 minutos para ver un paciente, 10 minutos. Y tengo que, en mi cabeza, ordenar todo para hacer una hipótesis. ¿Qué es lo que puede tener? ¿Tendrá una endocarditis? ¿Tendrá lupus eritematoso? Pongo arriba el más probable. Por ejemplo, en el caso de que vea una paciente que tiene ya una fiebre que no le han diagnosticado después de 3 semanas, digo, bueno, pues puede tener lupus eritematoso. O bien puede tener para mí una endocarditis. O bien otra enfermedad reumática. No sé, los pongo yo en orden decreciente del más probable al menos probable. A veces, con la sola hipótesis yo puedo dar un tratamiento. Por ejemplo, si viene una mujer de 25 años que tiene vida sexual activa y me dice que empezó ayer con ardor para orinar, con algo de fiebre y que la orina es turbia y huele mal, pues yo sé que es una infección urinaria. Puede ser otra cosa, pero lo más probable es que sea una infección urinaria y sé cuál es el patógeno más probablemente asociado a esa infección y cuáles son los antibióticos que le puedan funcionar. Sin hacer ninguna prueba de laboratorio yo puedo tomar una decisión clínica. Pero hay casos como este en que necesito pruebas de laboratorio. Entonces, aquí de las hipótesis yo voy a pasar a un diagnóstico. Y lo pongo en signo de admiración porque es importante. Por lo menos, ¿cuál es la hipótesis principal que tienes de diagnóstico? Y este es un punto muy importante, porque aquí es donde se utiliza el laboratorio. No siempre, por eso lo ponemos en línea puntada, laboratorio. Y luego del laboratorio, otra vez para acá. No siempre se necesita el laboratorio, pero cuando se necesita, se necesita. Y hay que saberlo interpretar bien. Es donde vamos a ver el análisis de Bayes. En las pruebas de laboratorio solamente tienen utilidad, ese ya es un principio fundamental, si hay detrás una hipótesis de laboratorio. Porque la prueba de laboratorio no hace diagnóstico. La prueba de laboratorio lo único que va a hacer es que esta hipótesis que yo tenía desde antes la va a hacer más probable o menos probable. Por ejemplo, yo pensaba que puede ser un lupus eritematoso. Le voy a pedir una prueba que me lo haga más probable. Los anticuerpos antinucleares. Salen positivos. Pues ahora es más probable que tenga lupus. Pero ese no es el diagnóstico de lupus. El diagnóstico lo tengo que hacer yo. O pensaba que tenía endocarditis, le hago un cultivo de la sangre. Si sale negativo es menos probable. Si el cultivo de la sangre sale positivo, es más probable que tenga endocarditis a que tenga lupus. Pero otra vez, solamente son probabilidades. Del diagnóstico, yo ya me puedo entonces, de acuerdo a una toma de decisiones, tomo una decisión, voy a tratar, no voy a tratar, voy a observar, voy a operar, no voy a operar, y de la decisión me voy a regresar a la hipótesis para ver si la confirmo. Pues yo creo que tenía lupus eritematoso. Con las pruebas me lo hizo más probable, creí que era suficiente para darle un tratamiento, le di el tratamiento de acuerdo con esa enfermedad, mejoró, quiere decir que mi hipótesis era la correcta. Y te devuelves. Y digo que es un círculo porque inclusive ya en esta condición tienes a veces que volver al principio. ¿Cómo le fue con los días, con los meses? ¿Qué cosas se agregaron? La anatomía del método clínico es circular, es eso. Hay que conocerla. Es un método, pero es importante. No es nada más una experiencia no sistematizada. Este punto es muy importante. Aquí es donde incluye el utilizar apropiadamente las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio y
rayos X, otras que se conocen como pruebas de gabinete. Y es aquí donde hay que conocer cosas como el análisis de Bayes. Lo vamos a ver en los siguientes videos. Muchas gracias.